Hoy vamos a dedicar esta quinta entrega de Planeta Resiliente en el marco del Día Mundial del Reciclaje a un tema de particular interés para las empresas industriales, que es el tema de la economía circular. Estamos entrando en una era de cambios. Se habla mucho de los cambios tecnológicos impulsados por la digitalización, de la inteligencia artificial, también de la transición energética hacia las energías renovables. Y en el ámbito industrial se plantea una forma distinta de producir, que es la economía circular. En este programa vamos a explicar cuál es la importancia de este cambio, de la economía lineal a la economía circular. Pero comencemos primero preguntándole al doctor Juan Carlos Sánchez, que está de nuevo con nosotros después de superar el COVID-19. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Cuéntenos qué es la economía circular. Muchas gracias, Neri. Estoy más que complacido de regresar al programa. Aún tengo algunas secuelas del virus, pero nada grave. Yo creo que puedo decir que mi resiliencia está funcionando bastante bien. Con la economía circular ocurre un hecho curioso, y es que existen numerosas definiciones y ninguna es enteramente satisfactoria. Eso se debe a que la economía circular fue surgiendo progresivamente desde finales del siglo pasado como un término unificador de numerosas ideas y aproximaciones de varios autores. Es decir, que no surgió como un concepto teórico concreto. Todo empezó por allá en 1976, cuando el arquitecto y economista suizo Walter Stahel, junto con Geneviève Reydeck, establecieron los principios de una economía que opera en un circuito cerrado, con la intención de extender la vida útil de los productos de consumo, recurriendo a su reacondicionamiento y, en consecuencia, a la prevención de la generación de desechos. La idea básica fue que en el modelo económico tradicional, que aún está vigente, es un modelo que descansa sobre el supuesto que los recursos naturales son inagotables, y por eso se usan sin limitaciones mediante un sistema lineal en el que los recursos naturales son extraídos para fabricar materias primas. Luego esas materias primas son transformadas en productos que después lo utilizan los usuarios y luego se desechan. Este modelo es el que está llevando al agotamiento de los recursos naturales, porque uno extrae y extrae recursos que no se reponen a la naturaleza. En contraste con la economía de circuito cerrado, los productos luego de usados no se desechan, sino que se reacondicionan para retornar a algún proceso productivo. Después, en el 2002, el químico alemán Michael Braungart, junto con el arquitecto estadounidense Bill McDonough, ampliaron las ideas de Stahel y desarrollaron el concepto de la cuna a la cuna, inspirado en los metabolismos biológicos naturales. Conforme a esa idea, los productos que son elaborados a partir de elementos naturales se deberían poder recuperar y reutilizar de forma perpetua, sin dañar al ambiente. A ello se añadió después las ideas del biomimetismo de Janine Benyus, que estudia la naturaleza con el fin de desarrollar procesos productivos innovadores inspirados en los procesos naturales. Y ulteriormente, en 2010, surgió la economía azul, que es una idea de Gunther Pauli, que es una economía en la que los recursos naturales se utilizan en un sistema en cascada. Ese sistema en cascada significa que los desperdicios de un producto se convierten en insumo para la creación de una fuente de lucro en otro proceso. Todas esas ideas y otras que no mencioné se fueron integrando al concepto de la economía circular, y es posible que en el futuro se integren otras, en la medida que avance la tecnología y avance el ingenio humano. No puedo dejar de mencionar también los avances de la Fundación Ellen MacArthur, que se ha convertido en la gran difusora de la economía circular en empresas y gobiernos y que tiene una página web donde se ofrece mucha información.
Bueno, doctor, primero que nada, contentísimos estamos de que su resiliencia esté funcionando apropiadamente. Ahora bien, con lo que nos acaba de mencionar, nos dice entonces que no existe un concepto de economía circular que condense o integre todas esas ideas que ha mencionado usted. Puedo mencionar un concepto que quizás sea el que me resulta más completo, aun cuando no creo que exprese en su totalidad la idea de la economía circular. Este es el de una economía en la cual los recursos naturales, las materias primas y los productos se mantienen dentro de la economía tanto tiempo como sea posible, y así la generación de desechos se reduce a un mínimo. Conforme a esta definición, para lograr mantener los recursos, las materias primas y los productos dentro de la economía por mucho tiempo, se recurre a diversas técnicas de reacondicionamiento que se clasifican en dos tipos: las del ciclo de productos tecnológicos y las del ciclo de productos orgánicos. Los reacondicionamientos tecnológicos incluyen al reciclaje, la remanufactura, el reacondicionamiento propiamente dicho, la reparación y el mantenimiento. Todas estas son técnicas que permiten que todas las máquinas, las lavadoras, los motores, los plásticos, etcétera, logren mantenerse dentro de la economía, lo cual equivale a decir que no se conviertan en desechos durante un largo periodo. Los reacondicionamientos de los productos orgánicos incluyen a la metanización o conversión en metano, la valorización mediante la extracción de compuestos químicos y la reutilización en cascada. Desafortunadamente no disponemos de suficiente tiempo en el espacio del programa para explicar todos estos reacondicionamientos, lo cual sería más propio para la realización de un taller o de un curso sobre la economía circular. Un curso en el que se pudiera ver en detalle y presentar ejemplos concretos de estas técnicas que ya se están utilizando. Doctor, pero esta definición, que parece bastante completa, ¿se considera insuficiente para expresar lo que es la economía circular? Eso es porque da la impresión que la economía circular no es más que una especie de compendio de técnicas de reacondicionamiento, cuando la economía circular es mucho más que eso. Es toda una transformación del sistema industrial tradicional. Es la idea de un nuevo tipo de sociedad industrial que va a beneficiar a la sociedad, al ambiente y a la economía. ¿Cuáles vendrían a ser los beneficios que trae este nuevo modelo? En el ámbito social, es la creación de empleos directos al crearse empresas dedicadas a los reacondicionamientos. Es cierto que también se produce una reducción de los empleos indirectos en las empresas extractivas, porque se reduce o se frena la demanda de recursos naturales, pero el balance es positivo en cuanto a la creación de empleos. Ambientalmente, se reduce la extracción de recursos naturales, como ya mencioné, y los impactos ambientales conexos. Igualmente, se disminuye también la generación de desechos. Asimismo, se reduce el consumo de energía, porque los procesos productivos lineales consumen mucha más energía al tener que extraer y transformar los recursos, en comparación con la demanda de energía de los reacondicionamientos. Si la energía reducida proviene de combustibles fósiles, como es el caso en los procesos de extracción, entonces la economía circular reduce también las emisiones de gases de efecto invernadero, que son las que ocasionan el cambio climático. Por último, en el ámbito de la economía, la circularidad les permite a las empresas aumentar su facturación al aumentar sus ventas y aumentar también sus beneficios al reducir sus costos. Claramente existe entonces una vinculación entre la economía circular y el desarrollo sostenible. Podríamos decir que la economía circular es una especie de herramienta para lograr la sostenibilidad en el plano industrial. Definitivamente sí. Y me gustaría, para cerrar el programa, ponerlo en perspectiva con un ejemplo que muestre
la importancia de la transición hacia una economía circular. Sabemos que para el año 2050, el crecimiento demográfico mundial esperado hará que se alcance una población de 9.500 millones de habitantes, más o menos, aproximadamente. Si para esa fecha se desea que las principales ciudades de los países en desarrollo alcancen un nivel de electrificación similar al que hoy tienen las ciudades de países desarrollados como Nueva York, París o Montreal, las reservas mundiales de cobre remanentes no van a alcanzar, no son suficientes. Es decir, que si continuamos con el modelo de economía lineal, las ciudades de los países en desarrollo jamás podrán avanzar en su desarrollo, porque sin la electricidad suficiente no es posible acceder a todos los servicios que provee el fluido eléctrico. La economía circular, mediante el reciclaje y la reducción del uso del cobre, puede contribuir significativamente a solventar esa situación. Aunque habría que mencionar también que este es un esfuerzo muy grande y el consumidor también tendrá que poner de su parte siendo racional en sus decisiones de consumo eléctrico, porque el reto es demasiado alto para que el sector de la producción y la distribución eléctrica pueda lograrlo por sí solo con la ayuda de la economía circular. Mencioné este ejemplo del cobre, pero este es solo uno de los muchos otros recursos que van a escasear para las generaciones futuras. Y por lo tanto, todos esos recursos deberán ser objeto de aprovechamiento con esquemas de economía circular. Hoy se nos ha hecho corto el tiempo del programa para este tema tan interesante, pero creo que ha quedado muy claro que la economía circular es la clave para tratar de solventar la crisis ecológica y social que hemos descrito en los programas anteriores. ¿Qué otra iniciativa de solución nos tiene para el próximo programa, doctor Sánchez? Me gustaría hablar próximamente de la economía de la funcionalidad, que es una idea que se articula bastante bien con la economía circular.